Hola, hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Cualquier momento es bueno para recordar a la que para muchos es la mejor banda musical de la historia. Alrededor del cuarteto de Liverpool se generaron, y aún hoy sucede, una gran cantidad de mitos. Algunas son leyendas urbanas, otras son anécdotas de los Beatles absolutamente reales. Toma asiento que hoy te presentaré datos y curiosidades de los Beatles. La banda de rock se creó en Liverpool en 1960 y su primer nombre era The Silver Beatles, con el cual realizaron una gira por Escocia, acompañando a Johnny Gentle. Su primer y más grande éxito fue Love Me Do en 1962. ¿Y quién se podría resistir a ese semejante Please Love Me Do? Creo que nadie. Esta canción fue grabada con un solo instrumento, una armónica robada en una tienda de Holanda. Desde que la Beatlemanía empezó, el grupo siempre se ha posicionado en los primeros lugares. Hasta la actualidad sigue en la lista de discos más vendidos, con 178 millones de unidades certificadas. Han vendido más sencillos en el Reino Unido que en cualquier otro país. En 1964 ocupó los primeros 5 lugares del Billboard Hot 100 y han sido número 1 por 175 semanas seguidas. Ellos han demostrado que son multifacéticos, pues además de músicos son grandes actores, y esto lo pudimos observar en su aparición en distintas películas, como Qué noche la de aquel día, Socorro, Magical Mystery Tour, Let It Be y El submarino amarillo. Let it be, let it be, let it be, let it be. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow. Los chicos de la banda tenían mucho temor a volar, especialmente George Harrison. Ringo Starr no se llamaba así, su verdadero nombre es Richard Starkey y nació en Liverpool en 1940. Se unió a la banda en 1962, reemplazando al antiguo baterista Pete Best. La BBC prohibió la canción I Am the Walrus, ya que indicaba que la misma estimulaba a otras acciones y que tenía letras pornográficas e incitaba a tener sexo desenfrenado. Todos recordamos la portada del álbum Abbey Road, ¿cierto? ¿Y quién no? La fotografía, que tiene más de 48 años, es todo un éxito, pero también fue la más difícil de realizar. Con decirte que esta foto fue seleccionada dentro de la serie de 8 fotos súper similares, pero con detalles indescriptibles. Tal como dice su nombre, fue tomada en el cruce Abbey Road Studios en 1969. Se realizó en un solo día, pero la idea original es que el disco se llamara Everest y que la foto se tomara en la mítica cima. Here comes the sun, do, do, do. Here comes the sun, I say. En 1967, la banda quiso comprar una isla en la costa de Atenas, Grecia, para crear una especie de comunidad para sus amigos y familias, donde estén seguros y lejos de las guerras, nacionalismo, comunismo, religión y todo aquello que los ate a una ideología. Sus canciones, junto con las de otras bandas occidentales, fue prohibida dentro de la Unión Soviética, por lo que los fanáticos tenían que escuchar los sencillos a través de escáneres de rayos X usados, que se cogían de los vertederos del hospital o se compraban, después de adquirir los vinilos en mercados negros. Todos hemos sido rechazados al menos una vez en la vida, y esa no fue la excepción del grupo, quienes audicionaron para los discos de Decca el 1 de enero de 1962. Lo rechazaron alegando que los grupos de guitarra ya estaban por extinguirse y que iba a ser una pérdida de tiempo. ¿Cómo se deben de arrepentir nuestros amigos de Decca? Seguramente alguien fue despedido. La canción más larga en la historia de ellos fue Hey Jude,
que tiene 7 minutos y 15 segundos de duración. Hey Jude, don't make it bad. Fue el primer grupo en hablar abiertamente sobre la liberación de las mujeres, de los gays y el cuidado ecológico. Ninguno de los Beatles sabía leer partituras. Podían tocar la guitarra, el piano y la batería, y escribir letras, pero nunca las aprendieron a leer. Múltiples asistentes al concierto y propietarios de locales coinciden en que los conciertos de los Beatles comúnmente olían a una cosa: a orina. El dueño de un lugar comentó que él personalmente vio corrientes de orina circulando por el piso de la sala de conciertos por la sobreexcitación de los fans. George, Paul, John y Pete Best dormían en literas cuando George perdió la virginidad en una de las camas. Realmente no pudieron ver el acto íntimo, ya que estaba debajo de la colcha, pero después de que George terminó, todos lo aplaudieron y lo animaron. Reiterada es también la anécdota de que la separación de una de las bandas de música más famosas de todos los tiempos tuvo lugar en Disney World. John Lennon firmó el fin del grupo con el Hotel Polynesian Village como paisaje de fondo. La última canción que tocaron juntos fue Long Tall Sally, el 29 de agosto de 1966 en San Francisco. La última vez que se juntaron luego de su separación fue el 20 de agosto de 1969, donde terminaron con la canción I Want You, She's So Happy. John Lennon y Paul McCartney tenían 16 y 15 años respectivamente cuando se conocieron. Eso es después de un espectáculo de Quarrymen, la banda donde Lennon fue miembro por primera vez. Continuaron tocando música juntos después del show, cuando McCartney se dio cuenta de que Lennon estaba borracho. Harrison reveló que le gustaban los Jelly Babies en una de sus primeras entrevistas. Después de eso, los fanáticos los llenaron de dulces en conciertos durante años. En los Estados Unidos, la alternativa a los Jelly Babies eran los Jelly Beans, que eran mucho más duros. Eso causó algunos eventos dolorosos para Harrison. John Reilly, el dentista malvado como le llamaba Harrison, metió LSD en el café de Harrison, Lennon y sus esposas un día que salieron todos juntos. Se rumora que el nombre de la canción Lucy in the Sky with Diamonds era fruto de precisamente ese ácido, pero tanto Lennon como su mujer, incluso Harrison, siempre lo desmintieron. El sencillo Wanna Be Your Man, el primer éxito de los Rolling Stones, fue escrito por sus amigos Lennon y McCartney. Entre los cientos de canciones de los Beatles que fueron exitazos está Yesterday. Se le considera la canción más versionada del mundo, hasta 1600 veces. Además, McCartney pasó mucho tiempo pensando que era un plagio, ya que se levantó un día con la melodía en la cabeza y no fue capaz de saber de dónde le venía. Yesterday, all my troubles seem so far away. Lennon odiaba su propia voz, pero no solo eso, quería que su voz se pareciera más a Elvis. Mientras grababa, le rogó al productor George Martin que cambiara algo en su voz. Fueron los primeros en hacer muchas cosas, como imprimir la letra de las canciones en un álbum, crear videos musicales y hacer un concierto en un estadio. Pero lo más peculiar que hicieron fue el gesto de los cuernos, la seña del rock and roll. La figura de John Lennon en la portada de Yellow Submarine parece ser la primera en hacer el símbolo en un álbum y una de las primeras veces en que se asoció a una banda de rock.
En 1968, McCartney aparentemente se registró en el Hotel Beverly Hills y colocó a una estrella de Hollywood de piel blanca en un dormitorio del bungalow y a una prostituta de piel negra en otro dormitorio. McCartney pasó de una habitación a la otra toda la noche, solo tomando descansos para aceptar las entregas del servicio de habitaciones. En medio de una visita a Ringo y a su esposa Maureen, Harrison inesperadamente soltó que se había enamorado de Maureen. La esposa de Harrison, Patty, también estuvo presente. Poco tiempo después de que esto ocurriera, Harrison y Maureen se enzarzaron en una aventura apasionada. Más tarde Lennon lo llamó incesto virtual cuando se enteró de ello. Todo lo que necesitas es amor, dijo Lennon. Sin embargo, no era algo por lo que era conocido en sus relaciones personales. Golpeó a su primera y segunda esposa, así como a otras mujeres. Su temperamento a menudo fue alimentado por el consumo excesivo de alcohol. La publicación oficial del Vaticano consideró a Revolver como el mejor álbum pop de todos los tiempos, a pesar de que el Vaticano los calificó de satánicos después de que Lennon dijera que la banda era más popular que Jesús. El Vaticano perdonó a los Beatles en 2010. Era ampliamente sabido que Lennon supuestamente se fue en un jugueteo gay con el manager Brian Epstein durante sus vacaciones en España. Cuando el DJ británico Bud Waller le preguntó sobre el asunto, su temperamento salió, lo golpeó y lo pateó. Más tarde Lennon afirmó que Epstein fue su primera experiencia homosexual. Don't let me down. Don't let me. Contame, ¿qué otro dato extraño de la banda conoces? Déjame saber en los comentarios. Te estaré leyendo y regalando muchos corazoncitos. No olvides darle like si te gustó, suscribirte a mi canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.